en la época en que yo salí preso, por ejemplo, que llegué al exilio, el exilio era Miami, era Puerto Rico, era New Jersey, era Madrid un poco, y ahora en cualquier lugar del mundo. Tienes gente que... Hay gente que son activos, no es que estén allí, Sí, sí, sí. no es que están luchando por la libertad de Cuba, en cualquier lugar del mundo, y son jóvenes. Porque yo siempre he dicho que el mundo está lleno de héroes muertos y a veces se necesitan personas vivas que puedan continuar de la misma forma que ustedes tuvieron que salir de esa Cuba que tanto les duele, pero han seguido manteniendo, por los mismos 60 años que el régimen se ha mantenido en Cuba, ustedes han mantenido esa oposición vibrante, desde aquí, desde Miami, intentándolo también desde la isla. ¿Qué supone para ustedes la llegada de José Daniel a Miami? Personalmente para mí una gran alegría, naturalmente, él y su familia. Yo le tengo amistad y admiración a ese compañero de prisión y de lucha que se ha mantenido con tremenda hidalguía continuamente en la prisión. Y tuve la oportunidad de ir a verlo, pero lo llamé inmediatamente que pude. Y recuerdo siempre un primer abrazo. Cuando él estuvo aquí en Miami después de la primera prisión, y nos encontramos y no nos habíamos visto nunca. Sabíamos que existíamos y nosotros ayudábamos a sus familiares como hacíamos con el resto de los presos. Pero no se me olvida cuando salió para arriba de mí para darme un abrazo. Y estamos esperando darnos el próximo, muy próximamente, seguro. Ángel, ¿qué fue? ¿Qué significó para ustedes ese presidio en Cuba? Porque se dice muy fácil, se habla muy fácil, pero no es un presidio cualquiera. Nosotros tuvimos, digamos que un poco la ventaja que no tuvo José Daniel, de que en la etapa nuestra de presidio no teníamos contacto con los presos comunes. O sea, éramos tantos los políticos Claro. que nos tenían separados. Y además ellos mismos no querían que estuviésemos juntos con los comunes. Estoy hablando de las autoridades comunistas. Y la prisión para nosotros era una preparación para la toma del poder. Porque nosotros habíamos luchado para derrocar el comunismo y en la prisión continuábamos con ese esfuerzo y ese propósito de reinstaurar la democracia en nuestro país. Y nos preparábamos, manteníamos contacto con nuestros compañeros que seguían en la calle y continuábamos luchando dentro de la prisión. Creo que el momento de rebeldía no se perdió nunca en la prisión nuestra como no se perdió en la prisión de José Daniel. O sea, que cuando nosotros estamos presos, el preso político está preso con principios, eso lo resguarda, eso lo protege, eso lo mantiene saludables mentalmente. Hay presos que no tienen capacidad para estudiar, para prepararse y lo dedican a otras cosas, entretenimiento, etc. Pero la salud mental es muy importante para un preso político y se desarrolla a través de ese permanecer. ¿Qué significa después de tanto sufrimiento, después de tanto intentar a través de huelgas de hambre, de esfuerzo, de cárcel, de prisión, de separación de los tuyos, incluso de Cuba, el momento en el que sientes ese destierro, que te subes a un avión y ves alejarte de la isla? Mi experiencia es dramática. Yo estuve 3 días sin dormir. Cuando yo salí de la prisión, después de 20 años y 7 meses, yo estuve 3 días que no podía dormir. Sencillamente no dormí 3 días seguidos. Y lo del avión, te digo, Marian, no tengo ningún recuerdo. Wow. Lo bloqueé completamente. Yo sé que una de mis sobrinas estaba al lado mío porque ella me lo ha contado y lo que más o menos hablábamos, ella preguntándome, pero yo tengo el recuerdo de la noche anterior. La noche anterior cuando salía con mis padres y con algunas hermanas. El próximo recuerdo es llegando a Caracas, mi hermano cantando el himno nacional con otros expresos, con expresos que nos recibían. Yo estoy bloqueado completamente, yo no tengo ningún recuerdo de eso. Eso lo he consultado incluso con profesionales, ¿no? Y me dicen, no, sí, eso ocurre. Se bloquea. Fue tan fuerte para ti salir de Cuba, dejar a tu familia o parte de tu familia, dejar a tus amigos, dejar a Cuba, que eso fue traumático para mí. Yo no tengo recuerdo. Y en Venezuela, cuando estábamos en Venezuela, en Caracas, después en Valencia, era continuamente pensando y haciendo gestiones por los presos que se habían quedado tapiados allá en Boniato y en el Combinado del Este, pero sobre todo en Boniato, que fue donde yo salí. Te quiero hacer una pregunta muy compleja, que quizá algunos no entiendan, pero
las huelgas de hambre, todo ese sacrificio personal, la gente al principio lo entiende, lo respeta, pero después es casi como un ejercicio individual, donde no puedes pedir que toda una comunidad sienta lo mismo que tú sientes y que ponga el mismo esfuerzo que tú pones. Y lo digo porque yo llevo 30 años acá y me llamaba la atención continuamente las huelgas de hambre, y al principio era como que se escuchaba, al principio salía en los medios, se le daba publicidad, obviamente, porque la vida de una persona estaba en juego por una causa, pero después es como que se fue convirtiendo casi en una costumbre, y en esa costumbre estaba la vida de la persona que está dejando todo eso por arriesgarse a decir, no estoy de acuerdo con este régimen, pido la libertad para mi pueblo y pongo mi propia vida de por medio. Fíjate la importancia del deseo de la persona que lo hace frente quizá al, no sé cómo explicarte, porque no es tampoco desconocimiento, pero yo creo que hasta la falta de empatía con la persona que la está haciendo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo tuve varias huelgas de hambre muy prolongadas, naturalmente, y yo entiendo que incluso compañeros míos no aceptaban eso, o sea, no iban a las huelgas, y yo lo respetaba también, porque era su decisión muy personal. Yo creo que en las huelgas que yo participé, algunas muy grandes, de 800 presos en la cabaña, y otras en Boniato, varias huelgas de hambre de 35 días, de 30 días, donde nada más que tomábamos agua. Incluso, o sea, mi excarcelación se produjo por una huelga de hambre, porque habíamos un grupo de recondenados en varias prisiones, pero estoy hablando en Boniatico, en la sección especial en Boniato, donde estábamos, en ese momento quedábamos como 80 y pico presos allí, y habíamos 20 y pico que estábamos recondenados, o sea, habíamos cumplido la condena y se nos pedía que teníamos que aceptar trabajar, que teníamos que bajar la cabeza, y no lo hacíamos. Y por eso coincidió en ese momento, eso fue en 1978, a veces la memoria me falla, coincidió con la muerte de los norirlandeses, ¿recuerdas? Los 8 que murieron en huelga de hambre. Sí, sí, claro que sí, sí. Coincidió en esa época, nosotros ni lo sabíamos, no lo sabíamos, pero hicimos la huelga de hambre, o sea, un grupo de recondenados, y parece que Fidel Castro y su gente dijo, no me conviene el escándalo, claro, que siga muriendo gente. Que se siga muriendo gente nuestra, y entonces nos excarcelaron con la condición que teníamos que salir del país. O sea, no podíamos permanecer y nos iban poniendo en libertad de dos a la semana. 2 a la semana. Incluso yo salí con Raúl del Valle, que todavía vive, y cuando llegamos a la dirección del penal en Boniato, que había venido Morel, que era un capitán que nos atendía, que venía de La Habana, y nos dijeron que para movernos de un municipio a otro en Ciudad Habana, o sea, de Centro Habana a 10 de octubre, teníamos que ir a una estación de policía. Y algo parecido con lo que hizo José Daniel, sin ponernos de acuerdo. Raúl y yo dijimos, no, llévame para la celda de nuevo. No aceptamos ninguna condición, ninguna condición. Igual que ha hecho José Daniel, como tampoco quiso Daniel, en este caso aceptar ninguna condición, porque él no es relacionista público del régimen, ni tiene tampoco acceso, como le pedían, a tener que hablar con el secretario de Estado, buscar esa forma. Correcto, pues nada, nos excarcelaron, ¿no? Nos mandaron para La Habana, pero la experiencia es deslumbrante, o sea, todo te parece más chiquito. Porque tú lo imaginas. Tú lo imaginas, la casa tuya era más grande y más bonita de lo que realmente es. Y cuando todo, y entonces te vas encontrando con eso, te vas habituando a la calle y a moverte. No fue fácil. ¿Cómo ves el exilio en Miami? 60 años de lucha, 60 años presente. O sea, se dice pronto, yo siempre pongo la misma comparación porque digo, oiga, sí, el régimen ha durado 60 años, pero el exilio y la oposición también. También, seguro. Eso sí, y sigue todavía. Seguro. Y yo creo que con movimientos como este, y por eso lo decía en mi introducción, figuras como José Daniel Ferrer, ahora mismo aquí en libertad, con la oportunidad de extender ese mensaje mucho más, que obviamente pudo hacerlo en la isla, a veces esa posición en contra del régimen es todavía más profunda desde acá que puede ser desde allá. Hay que aprovechar todas las oportunidades. Yo creo que el exilio se ha ido, el exilio mío, el exilio, digamos, el exilio histórico, como se le llama, ha ido decreciendo por los años, claro. Naturalmente, pero no ha perdido vigencia el exilio. Y yo lo conversaba recientemente con otros periodistas. O sea, en la época en que yo salí preso, por ejemplo, que llegué al exilio,
El exilio era Miami, era Puerto Rico, era New Jersey, era Madrid un poco, y ahora en cualquier lugar del mundo. Tienes gente que... Hay gente que son activos, no es que estén allí, Sí. no es que estén allí porque fueron para allá, no es que están luchando por la libertad de Cuba, en cualquier lugar del mundo. Y son jóvenes. Bueno, O sea, mira ahora lo que acaba de pasar en el Parlamento Europeo, que por claro, primera vez se ha firmado una resolución para nominar a Cuba como un país patrocinador del terrorismo. Pero claro, uno se pregunta, pero es que esto debería haber pasado hace años. Pues si hay un país sobre la faz de la tierra que haya permitido que las guerrillas, que los grupos terroristas, que individuos incluso buscados en sus países, delincuentes de ETA, yo recuerdo la época de España, les haya dado alojamiento, ha sido Cuba. claro, claro. Pero te digo, a mí me complace mucho y me anima, porque no hemos sido derrotados. Llevamos 60 y tantos años de lucha, ahí está el régimen todavía, ahí están los comunistas en el poder, ahí están los presos políticos, pero no hemos sido derrotados. Seguimos luchando, o sea, todavía no nos hemos rendido. Y ellos han querido siempre, con José Daniel, conmigo, con todos los presos, quebrarnos. Lo consiguieron con algunos, pero no pudieron con todos. Bien, y pues, cuando los indultos, la famosa carta que hicimos, 138 presos políticos diciendo no aceptamos ninguna negociación por nuestra libertad. Y eso nos llenó de orgullo, ¿verdad?, haberlo hecho. ¿Qué significó? Que no fuimos indultados, que seguimos presos. No importa, pero todavía ando con la cabeza en alto. Claro. Tú sabes, y eso es muy importante para mí.